¿Cómo están, estimados? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a aprender derivadas parciales, una introducción a derivadas parciales. ¿Qué es una derivada? La definición formal implica límites. Hemos conocido los límites a partir de una función de variable real. Esta definición también se puede aplicar a funciones multivariantes. ¿Cómo trabajamos con funciones multivariantes y límites? Por ejemplo, tenemos el límite cuando x y y tiende a 2,1 de esa función. Es decir, x tiende a 2 y y tiende a 1. ¿Qué hago con límites? Paso al límite. Reemplazo en lugar de x su valor tendencial, en este caso en lugar de x 2 y en lugar de y 1. Haciendo los respectivos reemplazos encuentro que este límite es igual a 1/2, que es un valor conocido. En este otro ejemplo, límite cuando x tiende a -2 y y tiende a 0 de esa función. Al hacer paso al límite y reemplazar los valores en lugar de x menos 2 y en lugar de y 0, encuentro que la respuesta es 0, que también es un valor conocido. De esta manera puedo evaluar límites en funciones multivariantes. ¿Qué es una derivada parcial? Definimos la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 como la derivada ordinaria de la función x dada y sub 0 con respecto a x en el punto x igual a x sub 0. Traduciendo, una función multivariante puede derivarse ya sea respecto a x o respecto a y, siempre y cuando se asuma a las demás variables como constantes. Trabajemos de la siguiente manera. La notación es esta. Sea f de x, y una función multivariante, las derivadas parciales van a ser las siguientes. Derivada de la función respecto de x, o f de x, que va a ser ahora la representación de derivada parcial respecto a x. Y también tenemos la derivada de la función respecto de la variable y, o también f de y. Esta va a ser la derivada parcial respecto a y. Podemos derivar una función multivariante respecto a una sola variable. Veamos entonces qué es una derivada. La definición formal de una derivada parcial es la siguiente. La derivada parcial respecto a x es un límite. La derivada parcial de y, por definición, es igual a el límite cuando k tiende a 0 de f de x, y más k menos f de x, y sobre k. Veamos un ejemplo para ver que esto es muy sencillo. Sea la función f de x, y igual a x cuadrado más 3xy, hallar las derivadas parciales f de x y f de y por definición. Entonces, primero vamos a encontrar que la función f de x más h. ¿Cómo encuentro esa función? Muy sencillo. En lugar de colocar x, voy a reemplazar x más h. Entonces tendría x más h al cuadrado y 3x más h por y. Estoy reemplazando en lugar de x, x más h. Reemplazamos esta expresión en la definición de derivada parcial. Tengo lo siguiente. La derivada va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? X más h al cuadrado más 3x más h por y menos x cuadrado más 3xy. Como es un límite, hago entonces paso al límite. Al hacer paso al límite reemplazo en lugar de h 0. Tendría x más 0 al cuadrado más 3x más 0 por y menos x cuadrado menos 3xy. Haciendo operaciones tendría lo siguiente. Tendría x cuadrado más 3xy, menos por más es menos, menos por más es menos x cuadrado menos 3xy. Simplificando las expresiones, x cuadrado con x cuadrado se va, 3xy más 3xy se va y me da 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación. Debo hacer alguna operación para levantar la indeterminación. Hagamos lo siguiente entonces. Voy a desarrollar este binomio x más h al cuadrado. Tendría x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Tendría x más h al cuadrado, desarrollo. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 3x por y, 3xy
más 3h por y, 3hy. Menos por más, menos x cuadrado, menos por más, menos 3xy. Simplificando, puedo eliminar x cuadrado menos x cuadrado, 3xy menos 3xy. ¿Qué tendría entonces? Me queda simplemente esta expresión. En esta expresión se repite h, entonces voy a factorizar h. Factorizando h, tengo h arriba, h abajo, se cancela. Tengo una expresión más simplificada. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a hacer paso al límite. Reemplazo en lugar de h, 0. Al hacer eso, encuentro que la derivada parcial de la función respecto a la variable x es igual a 2x más 3y.